Misterio del campamento, capítulo 6. Al día siguiente, el señor Fernández sacudió la carpa y anunció: Hoy les toca preparar el desayuno. Tienen 30 segundos para levantarse, 20 para llegar al baño, 40 para ducharse y 30 para vestirse. En pocas palabras, los quiero en menos de 3 minutos instalados en la cocina, obedeciendo las órdenes de doña María. Los niños se levantaron rápidamente y cruzaron hasta los baños. De pronto, Manuel frenó en seco, señaló hacia una roca distante y por primera vez habló antes que su hermano. Miren, es la manta del arriero. En un risco agudo del cerro colgaba una raída manta, descolorida y gruesa, semejante a las que usaban los hombres en la cordillera. Se le debe haber quedado a alguien, opinó Miguel. Nadie usa ese tipo de mantas, dijo Pablo. Que nosotros hayamos visto, ¿no? Comentó Diego. Pero no sabemos si uno de los monitores la usa como abrigo para dormir, o si guardan algunas en la bodega o en los armarios de sus dormitorios. O la señora María y su ayudante, acotó Pablo mientras miraba hacia la cocina desde donde la mujer les hacía un gesto para que aceleraran el paso. El joven cortaba rodajas de pan con energía y no levantó la vista al verlos llegar. Había preparado varias paneras que agrupaba en el mesón del lado donde se alineaban junto a los frascos con mermelada, la mantequilla, los cereales y la leche. Rapidito, trasladen todo a las mesas, repártanlo equitativamente, sin favorecerse a... Ustedes mismos, ordenó la señora María. Los 4 niños comenzaron por llevar los vasos, platos y cubiertos. En ese momento, aparecieron las 4 niñas que completaban el turno. Las mujeres siempre llegan tarde, dijo Pablo. No es así, lo interrumpió la señora María. La primera en aparecer cada día soy yo y soy mujer. Así es que no generalice, joven. En el grupo de niñas estaba Cosima, quien transportaba rápidamente los alimentos hacia la mesa, pero debido al vaivén de sus pasos, los jarros rebosantes dejaban una huella de gotas de leche. Una vez que todo estuvo dispuesto, esperaron que llegaran los demás. La señora María se afanaba en la cocina con gran dinamismo. ¿Necesita que le ayudemos en algo más?, preguntó una niña. No, gracias. Mientras ustedes desayunan, nosotros prepararemos sándwiches para su paseo de hoy. Cosima miró al joven ayudante de cocina y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él la miró con disgusto y masculló: Ismael. ¿Vives por aquí cerca? ¿En el pueblo? ¿O vienes solamente cuando se arma un campamento? ¿Siempre has querido ser cocinero o este es un trabajo que haces de vez en cuando? ¿Cómo viajas desde la... Pareces periodista, interrumpió Pablo. Ahí vienen todos, exclamó Miguel. Les falta llevar los azucareros, advirtió señora María. Cosima no se movió por unos instantes, esperando al menos una respuesta de Ismael, pero él la ignoró y prosiguió con sus labores. Los niños se sentaron ante las mesas, comieron a gran velocidad. Miguel miró fijamente a las niñas y les dijo con la voz más misteriosa que fue capaz de emitir: ¿Se han fijado que en la saliente de esa ladera cuelga la manta del arriero de Sapare? ¿Sido? ¿Dónde?, exclamaron las 4 al unísono. Los niños señalaron el lugar y ellas suspiraron desilusionadas. Es una manta cualquiera, dijeron. Parece una manta cualquiera, pero es la del arriero. Hemos averiguado y resulta que nadie es dueño de ella ni la enganchó en la roca, mintió Miguel, que estaba disfrutando con su historia y no quería restarle un ápice de emoción. Tiene que haber una explicación, dijo Cosima. Las historias de misterio que se cuentan en las noches nunca son ciertas, y menos se van a transformar en verdaderas. Yo pienso lo mismo, aseguró una niña, sin convicción. Pero como era de día, el sol brillaba hermosamente, y el cielo estaba tan azul que parecía pintado con acuarela. Nadie se asustó y el tema decayó rápidamente. Además, les correspondía realizar la expedición del grupo anterior y los niños y las niñas estaban ansiosos por comenzar las actividades. A medida que preparaban sus cosas, Diego le contó a Pablo lo que había escuchado antes, de dormir. ¿Estás seguro? ¿No lo habrás imaginado? Diego miró a su primo fijamente. Ambos sabían que él no pertenecía al tipo de personas que ve visiones. Yo creo que alguien quiso hacer una broma y no le resultó. Se reunieron con el resto del grupo, emprendieron la marcha. En lugar de encaminarse hacia el norte como el día anterior, enfilaron hacia el sur. Los senderos eran apenas escarpados,
y el peso de la mochila se les hacía liviano. Caminaban riendo y conversando y se burlaban del cansancio de las niñas. Si ayer llegaron desfallecientes, imagínense hoy. Este sí que es un paseo para señorita. Es increíble que la marcha sea tan diferente a pesar de que estamos en la misma montaña. Lola y Martín los escuchaban y no decían nada. Tras una hora de caminata, llegaron a una gran hondonada que tenía el aspecto de un valle pedregoso. Un surco de piedras húmedas revelaba que por ahí bajaba un río de deshielo de montaña que hacía reverdecer pequeños montículos en torno a él. Acá nos detendremos por un buen rato, señaló Lola. Como ven, este sector es un lecho de río, y como suele suceder, donde quiera que llegue el agua, aparece la vida. Sin agua no hay vida, exclamó un niño. Efectivamente, toda forma de vida se extingue sin agua. Pero en las zonas desérticas, donde no llueve y no hay agua de río, vemos que surgen matorrales espinosos y que sobreviven roedores, reptiles e insectos. ¿Cómo se explica eso? Por el agua subterránea, dijo Diego. Muy bien, siguió Lola. El agua subterránea no se ve, pero las plantas con grandes raíces como los espinos llegan hasta las napas y absorben el agua que necesitan para vivir. Y al alero de esta vida se genera más vida. Pero ahora no estamos en el desierto, sino en la cordillera, donde hay una variedad impresionante de seres vivos. Los niños miraron en torno y no vieron nada que llamara su atención. Unos pedruscos cubiertos de musgo, unas ramas secas, manchones de algo verde, que con optimismo se podría llamar pasto. Un lejano graznido indicaba que tal vez verían sobrevolar algún pájaro en la lejanía. Acomoden sus mochilas y tengan en la mano su libreta y su lápiz. Las indicaciones son las siguientes. Sin darse cuenta, pasaron 3 horas en las que descubrieron un maravilloso mundo entre las rocas húmedas. Lola llevaba un microscopio y una lupa de gran potencia, a través de los cuales observaron las pequeñas y palpitantes formas de vida que se encontraban en cada recodo del camino del agua. Los grupos intentaron clasificar y determinar categorías para cada cual, que después comentaron discutieron hasta llegar a un acuerdo general de ordenamiento. Estaban tan entusiasmados que no sintieron hambre hasta que Martín anunció que ya era hora de almorzar. Solo entonces descubrieron la sonajera de sus estómagos y se abalanzaron sobre los sándwiches, jugos, frutas que les había preparado doña María. Ahora seguiremos la marcha hasta el pueblo, dijo Martín. Se oyó un quejido general. La idea de ir a un pueblo era bastante menos atractiva que continuar explorando la naturaleza. Y no reclamen, porque también el entorno de vida que crean las personas es interesante. Un pueblo es de una determinada manera, ¿no? Porque un arquitecto o diseñador se le haya ocurrido o porque la gente empezó a levantar muros caprichosamente. Todo tiene que ver con el paisaje, con las creencias, con la historia del pueblo que se instala y crece en un lugar. El entorno es clave, su geografía, su vegetación, los animales que ahí pueden vivir. Todo eso hace que las personas tomen sus decisiones. Un pueblo no es un montón de casas y negocios esparcidos por ahí sin sentido, prosiguió Martín entusiasmado, y como no tenía trazas de callarse, Lola lo interrumpió diplomáticamente, dando una instrucción necesaria. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando exploramos la montaña, nadie tiene que enterarse que estuvimos allí. Nunca hay que dejar huellas de permanencia en el lugar para que otros disfruten de la naturaleza intacta. Nadie necesita saber que tú estuviste allí. Por eso es que van a recoger hasta la última miga de pan. ¿Y qué decir de las servilletas? En la altura, un papel puede tardar más de 15 años en degradarse. Dejémosles la montaña tal cual encontramos a los próximos visitantes. Ellos tienen el mismo derecho que tuvimos nosotros de recibirla intacta. Los niños recogieron papeles, corontas de manzana y envases y los depositaron en los mismos cartuchos en que habían traído la comida. Los echaron en sus mochilas, que ahora estaban más livianas, y emprendieron la marcha. El camino pedregoso era a ratos empinado y luego caía abruptamente, pero de cualquier modo resultaba más aliviado que el del día anterior. Bordearon varios cerros antes de llegar a una hondonada cruzada por un río y rodeada de montañas. Ahí se levantaba un pueblo de casas bajas, todas blancas y con puertas de madera de diferentes colores. Frente a muchas
De ella se apostaba una silla o banco en el que se sentaba algún anciano a conversar con su vecina. La plaza tenía grandes y hermosos árboles, en contraste con la aridez general del paisaje. Frente a ella se erguía una iglesia blanca de adobe, de 2 pisos, con puertas y marcos, de ventanas pintados de azul. En las paredes de su interior habían pintado unos frescos que mostraban el Vía Crucis. Las figuras religiosas eran de yeso pintado, a excepción de una cruz, de madera tallada y policromada, que, como explicó Martín, era muy antigua, de la época de la colonia. Hay una belleza especial en las cosas, sencillas, agregó Martín, pero hechas con amor y devoción, completó Lola, quien seguramente ya había oído el discurso del día anterior. Recorrieron las calles polvorientas del pueblo, conocieron los edificios públicos, que eran la comisaría, la escuela, el consultorio médico, la estación de radio y la alcaldía. En general, los pueblos pequeños son dependientes de las ciudades vecinas, ya que, al tener pocos habitantes, no cuentan con los mismos servicios que una población mayor. Veamos, ¿qué servicios echan de menos? Bomberos, notaría, hospital, estadio, canal de televisión. Descubrieron que la gente del pueblo comunicaba sus necesidades a las poblaciones vecinas por medio de la radio, y así podían acceder a servicios que no tenían en caso de emergencia. Pero hay tiendas con de todo un poco: pan, leche, verduras, hasta golosinas, observó un niño. Es que, aunque haya poca gente, igual necesitan comer. Por eso los negocios siempre existen, le respondió otro niño. Completaron su recorrido por el pueblo y ya oscurecía. Diego estaba pensando cómo regresarían por la montaña sin luz, cuando Lola y Martín les dijeron que en lugar de retomar el camino por el que habían llegado, seguirían por el sendero contrario. Avanzaron durante 4 o 5 minutos por una ladera, cuando al tomar un recodo del camino, vieron las luces del campamento. ¿Cómo? El pueblo estaba al lado de las carpas. No dijeron nada, nos hicieron trampa. Se rieron los niños. Los monitores les advirtieron que debían esperar el regreso de las niñas antes de comer. Los primos buscaron en sus mochilas algunas de las golosinas de la abuela, y Diego se instaló en una piedra con su lupa, un libro de consulta y las anotaciones de sus observaciones hechas durante el paseo. Pablo, después de preguntar a todos si alguien quería patear y atajar penales con él en un improvisado arco y recibir unas fatigosas negativas, tomó su raqueta y se fue a frontonear en el muro trasero de la bodega. Las niñas regresaron silenciosas y cansadas, pero con suficiente hambre como para sentarse a comer y adquirir así nuevas energías que les permitieron comentar y desmenuzar cada paso de su expedición, nuevas historias. Esa noche se nubló y el cielo no tenía estrellas. El fuego debió ser más grande que el día anterior, y los monitores llevaron lámparas de gas para iluminar los alrededores. Después de los juegos y competencias, les correspondió su turno a las historias de terror. Esta vez los monitores les ofrecieron a los niños que fueran ellos quienes contaran a los demás sus historias. El niño gordito al que no le gustaban los deportes se presentó y comenzó. Por si se les olvidó, yo me llamo Cristóbal, y esto que les voy a contar es perfectamente auténtico. Sucedió cerca de la casa de campo de mis abuelos, que ha logrado sobrevivir más de 100 años, a pesar de los terremotos y otras catástrofes. ¿Dónde está el campo?, le preguntó Cosima. En el sur, cerca de Chiloé. Es una casa de madera que siempre cruje mucho, por lo que nadie les tiene miedo a sus quejidos. Pero fuera de la casa, no se sabe qué puede pasar. Allá llueve mucho durante casi todo el año, por eso los árboles y las plantas crecen enormes y frondosos. Si uno se mete en un bosque, las ramas están tan altas que no se ve ni el cielo. Todo parece cerrarse alrededor, y uno se pierde sin remedio. Pero la gente del lugar conoce bien sus bosques, los ha visto crecer y sabe orientarse al interior de ellos. Pero no de todos. Cerca de la casa de mis abuelos hay un bosque que nadie se atreve a cruzar, y la gente prefiere rodearlo y caminar mucho más antes que adentrarse en él. ¿Qué pasó? Hace años, cuando el bosque era todavía de árboles jóvenes y las personas lo cruzaban sin temor, sucedió lo siguiente. Había en el pueblo una señora que tenía un hijo. Ella era extraña, con cara de bruja
y no hablaba con nadie. Todos sabían de sus poderes especiales, y la gente se le acercaba a pedirle pócimas secretas para distintas cosas. ¿Como qué? Por ejemplo, las mujeres que no podían tener hijos la visitaban, y ella les daba una hierba rara para que prepararan una infusión. A la gente que se le había perdido algo, le daba una especie de café que calentaban, lo bebían y en la borra que quedaba en la taza aparecía la imagen del lugar en que estaba lo que habían perdido. A los hijos desobedientes que no querían seguir las enseñanzas de sus padres, les preparaba unas varillas de incienso cuyo olor en las noches penetraba las mentes de los niños. A los enfermos sin remedio les aliviaba los dolores y les hacía más llevadero el camino hacia la muerte. En fin, era una especie de curandera a la que nadie quería ni respetaba, pero cuando la necesitaban se acercaban a ella. ¿Y el hijo? El hijo fue un niño como tantos otros, absolutamente normal. Lo malo es que al crecer le empezaron a gustar demasiado las fiestas y pasaba noches de parranda, yendo a los bares y a los lugares donde hubiera gente reunida. Como era tan farrero, no terminó sus estudios y ningún trabajo le duraba y vivía a costa de su mamá y sus pócimas. Según decían, ella lo adoraba más que a nadie en el mundo, y la pobre vieja se pasaba las noches en vela, tomando café y leyendo en la borra. ¿Dónde estaba su hijo? Las mamás son así, comentó una niña. Yo tengo un hermano mayor, y cada vez que él sale a bailar, mi mamá se queda dando vueltas para esperarlo. La mía hace lo mismo con mi hermana y peor, porque la va a buscar. Y ella reclama que es siempre la primera en irse, agregó un niño. Mi hermana dice lo mismo, exclamó otra niña. Cristóbal se cruzó de brazos y preguntó: ¿Puedo seguir con mi historia? ¿O vamos a contar anécdotas domésticas? Los niños se rieron y le pidieron que siguiera. Él no se hizo de rogar y continuó. El hecho es que una de esas madrugadas, en las que ella se quedaba en vela, leyendo en su taza de café, vio a su hijo cayendo por un precipicio. Desesperada, corrió a la comisaría a pedir ayuda, pero se burlaron de ella y le dijeron que esperara, que no tomara tanto café, y que él regresaría como siempre. Pero el joven no apareció en la mañana, por lo que la vieja acudió nuevamente a la policía. Un sargento salió con ella al lugar donde presuntamente estaba su hijo, husmeó un poco y le dijo que ahí no había nadie. Entonces ella golpeó las puertas de todas las casas del pueblo, solicitando que le ayudaran a rescatarlo, pero no hubo ninguna persona dispuesta a ayudarla. Ya volverá, le decían, y la pobre vieja merodeaba por el precipicio y gritaba llamándolo sin obtener respuesta. En su casa, las lecturas del café le decían que él estaba vivo, herido en algún lugar de la quebrada, y también que cada día estaba más débil. Cuando el joven llevaba un par de días desaparecido, un vecino se apiadó de ella y la acompañó a buscarlo. Como era un hombre mayor, no podía descender lo suficiente, y tampoco encontró nada a pesar de su esfuerzo. Al cuarto día, la vieja salió llorando de su casa, y en la plaza del pueblo, donde había gran cantidad de personas, gritó que su hijo había muerto en la quebrada y lanzó una maldición. En cada familia desaparecería un hijo antes de que terminara el año, y estaban cerca de Navidad, con el año llegando a su fin. ¿Se asustó la gente? ¿Y estaba muerto en verdad? Calma, calma. La gente no se asustó para nada. Se burlaron de ella, y por poco no la echaron a patadas. Esa misma noche, la casa de la bruja ardió en llamas, y al amanecer del día siguiente apareció el cuerpo del joven muerto en la quebrada. Unos niños estaban escalando cerca y lo encontraron. El médico dijo que había fallecido hacía pocas horas, justo cuando la vieja había lanzado la maldición. Es decir, si todos hubieran ayudado a buscarlo, lo habrían encontrado vivo. Así fue. A la gente le dio un poco de cargo de conciencia, por lo que le pidieron al cura que hiciera una misa y enterrara al joven en el cementerio, y se olvidaron del asunto. Pero al día siguiente desapareció una niña, y al día subsiguiente desaparecieron 2 niños, y después 3. Los habitantes del pueblo estaban desesperados. Encerraban a sus hijos en las casas, pero no había caso, seguían esfumándose, y mientras un grupo recorría bosques, quebradas y mares buscando a los niños y jóvenes, otro grupo viajaba a los pueblos vecinos en busca de la vieja, para pedirle perdón y rogarle que alejara la maldición. Pero nada, lograron ni encontrar a la vieja, ni saber qué fue de los desaparecidos.
Cuando llegó el último día del año, en cada familia había un hijo, perdido. Fue terrible. Llegó el año nuevo y, en lugar de risas y fiestas, solo se oían llantos. En eso, una mujer dijo que escuchaba lamentos en el bosque, y todos se dieron cuenta de que el crujir de los árboles sonaba distinto. Se apresuraron a recorrer con lámparas el bosque nuevamente, y se sintió el grito de un niño que exclamó: «Miren, este árbol no estaba antes». Y todos empezaron a decir: «Ni este, ni este otro». Y una niña se desmayó cuando vio que el perro de su hermano corría hasta un tronco, se arrimaba a él y gemía desesperado. Las familias lloraban porque habían comprendido que esos árboles nuevos eran sus hijos. Pegaban la cara contra los troncos y, escuchando su crujir, trataban de descubrir si ese árbol era o no su hijo perdido. ¡Qué pena! Desde ese día nadie pudo cortar, quemar ni siquiera una rama. Y pasó que los árboles crecieron enormes y se arrimaban unos a otros, creándose así un bosque frondoso y oscuro al que no se podía entrar. Y ahora, después de tantos y tantos años, nadie se adentra en el bosque porque saben que pueden desaparecer en su follaje. Ahora desaparecen debido a que el bosque es demasiado espeso. No por la maldición, murmuró una niña. No se sabe, afirmó Cristóbal. Ahora yo quiero contar mi historia. Saltó Cosima. Se llama El retrato del futuro, y es absoluta y completamente auténtica. Si tiene título, no es auténtica. Las historias con nombres son películas o libros. Rezongó un niño. Esta sí tiene título, y es autentiquísima. Sucedió en un balneario de esos tranquilos, donde solo hay mar, arena y una plaza. El resto eran cabañas de madera y calles de tierra. Un día llegó a la plaza un joven cargando cajas de madera que abrió, y de las cuales sacó una silla en la que se sentó, y desplegó un atril y un enorme letrero que decía: «El retrato del futuro», gritaron varios. No, decía, «se hacen retratos». La gente miraba con curiosidad los dibujos que adornaban su atril, porque en lugar de mostrar los rostros alegres de gente joven y niños, se veían solo personas viejas y angustiadas. Y, aunque lo encontraban algo extraño, poco se acercaron a él y le pidieron que los dibujara. El pintor realizaba excelentes retratos, tomaba los lápices de colores y los carboncillos, y rápidamente entregaba el rostro de la persona que tenía al frente, tan bien hecho que parecía estar vivo, mirando y sonriendo. Como además cobraba barato, se corrió la voz, y llegó gente del puerto y de otros balnearios que hacían cola para posar delante del joven. Cuando estaba por terminar el verano, y muchas de las personas regresarían a sus casas en la ciudad, el joven pintor se esfumó, y ese mismo día los retratos envejecieron. Al principio, cada cual creía que era una broma de algún familiar o de un niño travieso, pero cuando descubrieron que eso les había pasado a todos, se sorprendieron y asustaron. Y lo más extraño era que unos envejecían más que otros, aunque todos tenían en común la expresión de angustia y miedo. Podrían haberlo roto en pedazos y olvidarse, sugirió un niño. Así lo hicieron algunos, pero no sacaban nada, porque ya estaba en su memoria la imagen de su propio rostro envejecido y sufriente. Sin embargo, hubo dos jóvenes pescadores cuyos retratos no cambiaron casi nada. Solo me creció el pelo, contaba risueño uno de ellos. Yo me veo preocupado, pero ¿cómo no voy a estarlo si me caso el mes entrante?, se burlaba el otro. Y una semana más tarde, cuando se hicieron a la mar y los sorprendió una tormenta en la que murieron ahogados sin tener tiempo ni de pedir auxilio, los demás comprendieron lo que pasaba. Esos retratos les mostraban ahora el rostro que tendrían el día de su muerte. Les dio pánico, sobre todo a los que no aparecían tan viejos y tenían más edad, y hacían cosas extrañas para evitar parecerse al retrato, como una mujer que aparecía con el pelo muy corto y se lo dejó crecer hasta la cintura, pero no sacó nada, porque se enfermó, perdió el pelo, y cuando le estaba empezando a crecer, murió. Un hombre se hizo un tajo en la cara, y esa noche el retrato, además de la angustia, agregó la cicatriz. Muchos intentaron borrarlo o pintarlo por encima, pero no había caso. Los papeles parecían estar cubiertos de cera, y nada los alteraba. Buscaron al joven por otras ciudades y pueblos, pero no lo encontraron, y cada uno debió llevar hasta el fin de sus días la imagen de su rostro en el momento de su muerte. Es interesante e imaginativa tu historia, pero no es autentiquísima como dijiste, sonrió Lola.
Por supuesto que no, pero eso se tiene que decir antes de una historia de misterio. Sí, no, no vale nada, comentó Diego. Él ha comprendido, sentenció Cosima, aunque esa historia habría sido más aterrorizante si en vez de mostrarles el rostro del día de su muerte, les hubiese dibujado el momento de su muerte, agregó Diego. Es decir, cómo iban a morir. Si en una pelea, en un accidente, en un paseo, imagínate qué terrible sería llegar a un lugar y de pronto descubrir que es el mismo en que vas a morir. Cosima y Diego se miraron y sonrieron, sin tener en cuenta la expresión enfurruñada de Pablo, que no veía con buenos ojos esta nueva amistad de su primo, y los interrumpió, diciendo: ¿A quién le toca ahora? Sin embargo, los monitores estimaron que ya era suficiente y los mandaron a dormir. Caminando hacia las carpas, Cosima le dijo a Diego: tal vez mañana aparezcan señales de que las historias eran verdaderas, como hoy con el manto del arriero. Si te cuento un secreto, ¿serás capaz de guardarlo? Claro. ¿Prometido? Solemnemente. Ninguna mujer puede guardar un secreto. No está en sus genes, su organismo o lo que sea, rezongó Pablo. Diego no le hizo caso a su primo y le contó a Cosima lo que había escuchado la noche anterior. Ella no lo cuestionó preguntándole si estaba seguro ni si habría estado durmiendo, sino que inmediatamente aceptó los hechos como reales y decidió que esto era en verdad extraño. Seguramente era un bromista, al que no le resultó porque todos durmieron antes de lo que él presupuestó, añadió Cosima. Es decir, si quisiéramos hacer un perfil del bromista, sabríamos que es una persona que no se duerme a la misma hora que la mayoría, y no necesariamente anda más cansado o somnoliento por esto. No lo podríamos reconocer por sus ojeras, solo podríamos sorprenderlo en la noche. Al llegar a la carpa de los niños, Pablo abrió la suya y la mantuvo abierta para que entrara su primo y dejara de parlotear. Si creen que van a encontrar un misterio, en estas montañas están más perdidos que el arriero, les dijo. Mañana veremos si el bromista ataca de nuevo. Se despidió Cosima y corrió hacia el sector de las niñas.